Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. Hoy, como ya has visto aquí abajo en el título, hoy vamos a dar un poquito de caña. Vamos a desmontar falsos mitos sobre el tarot. Se han escrito cosas, muchas cosas sobre el tarot. Algunas son verdad, otras son totalmente mentira. Algunas son meramente especulativas y no se pueden saber a ciencia cierta si son verdad o no. Se han escrito, se han dicho, se han repetido, todas estas cosas, ¿no? En este vídeo vamos a centrarnos en algunas de estas declaraciones repetidas a menudo sobre el tarot, una vez y otra vez, y que pueden parecer hechos históricos, a veces simplemente porque se han repetido tantas veces, pero que en realidad no tienen ninguna base de acuerdo a las evidencias históricas disponibles actualmente. ¿Por qué es esto importante para ti? Porque así puedes saber qué es verdad y qué no, saber qué puedes decir y qué no es verdad si lo dices. Y también que si alguien te dice algo, saber tú por ti mismo o por ti misma si es verdad o si es mentira. Si eso te parece poco, saber si alguien te intenta engañar, yo creo que es importante, ¿verdad? Vamos a ver. El que me voy a centrar un poco en los datos históricos, o en la verdad histórica, o en la documentación histórica que hay actualmente, no quiere decir que no haya lugar para historias especulativas o sin base histórica real sobre el tarot. Los mitos y las tradiciones expresan el alma de la sociedad, de nuestro género como especie humana, y la creatividad que tenemos todos. Los mitos nos dicen mucho sobre la importancia que tiene el tarot en un nivel de crecimiento interno, que además resulta muy inspirador para desarrollarnos, para crecer. Se refieren a una verdad interna que a veces es más personal que los hechos externos que tenemos alrededor, incluso en el día a día. Sin embargo, tanto la historia como el mito pueden sufrir, entre comillas, cuando se confunden, cuando se mezclan y confunden. Y por eso, en este vídeo quiero ir desgranando poco a poco algunos de estos mitos que, de acuerdo al conocimiento histórico de hoy en día, sabemos que es falso. Vale. La información que voy a compartir contigo se basa sobre todo en conclusiones que han sacado historiadores recientes del tarot. No son solo cosas mías, sino que son cosas de gente que ha estudiado el tarot, que ha estudiado las barajas, que ha estudiado los documentos escritos que han llegado hasta nuestros días y que han sacado conclusiones. Es decir, te estoy retransmitiendo lo que los expertos en la materia dicen. Si este vídeo a ti te despierta el interés por investigar, por llegar a tus propias conclusiones, por entender qué está pasando o qué hay detrás de muchas de estas cosas o de otras, pues guay, adelante, claro que sí. No tienes por qué quedarte con lo que yo te diga ni con lo que otras personas se han dicho. Siempre os he animado a que penséis por vosotros mismos y a que hagáis la labor de ¿qué es esto? ¿Por qué se dice esto? ¿De dónde viene? Vale, pues investiga. Genial. Te aplaudo por ello, por esa iniciativa de querer ir a por más. Me parece genial. Adelante. Pero mientras tanto, vamos a hacer, como te digo, este pequeño viaje, este pequeño recorrido por la historia del tarot y vamos a desmontar unos cuantos falsos mitos. Vamos a por el primero. El mito número 1 tiene que ver con la hora y el lugar del origen del tarot. Hay lo que nos dice el mito, erróneo. Hay mucha gente que dice que el tarot viene de Egipto. Hay otras personas que dicen que el tarot viene de la India, otros que de China, otros que se quedó en la ciudad de Fez, en Marruecos. Algunos dicen que viene de los sufíes, otros de los cátaros, de los cabalistas judíos, de Moisés. Y hay incluso quien dice que se desconoce cuál es el origen del tarot. Vale. ¿Qué es lo que nos dice la historia, el conocimiento histórico actual? Conoces estas cartas, ¿verdad? Lo que el conocimiento histórico actual nos dice es que el tarot, como este de aquí, se originó a principios del siglo XV,
hasta entre principios del siglo hasta 1440, la primera mitad, más o menos, en el norte de Italia. No hay evidencias de ningún tipo que surjan de que el tarot surja en ningún otro momento ni en ningún otro lugar. Las primeras cartas, los primeros mazos de tarot son barajas pintadas a mano para la nobleza del norte de Italia, concretamente para la familia Visconti. Este es el tarot Visconti Sforza, los arcanos mayores del Visconti Sforza. También hay otros mazos Viscontis más, ¿no? Había varios y luego están así. Este es el más completo de todos y luego también había cartas del Visconti Vanzilla y del Visconti... ¿cuál era el otro? El Sforza, Vanzilla y no me acuerdo del otro. No me acuerdo. Pero bueno, hay tres sobre todo y luego en el Pozo del Castillo Sforzesco, de los Sforza, se encontraron muchas cartas sueltas de mazos distintos. Hubo más de 3. Lo que pasa es que esos 3 son los más conocidos. Bueno. Pues esto, el primero. Vamos a por más. Bueno, el mito número 2 es el origen de la palabra tarot, que puedes ver aquí en la rueda, en el arcano mayor de la rueda de la fortuna del tarot de Rider-Waite, que para eso lo he puesto aquí. Tarot, vale. El origen de la palabra tarot. Hay personas que dicen que es de origen egipcio, otros que dicen que es hebreo, otros que es una palabra latina. Hay otras personas que dicen que es un anagrama. Hay gente que dice que tiene el misterio, la llave para saber conocer el misterio de todos los arcanos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice el conocimiento histórico actual? Pues que los primeros nombres del tarot son todos italianos. Todos. Originalmente las cartas, los arcanos mayores se llamaban carte da trionfi, cartas de los triunfos. Alrededor más o menos de 1530, unos 100 años más o menos después del nacimiento del tarot, como hemos visto antes, surge la palabra tarocchi, que es plural, en singular es tarocco. Y tarocchi, la palabra tarocchi comienza a utilizarse para distinguirlos de este, por ser este nuevo conjunto o juego de triunfos que luego se añade en las cartas de una baraja normal para dar ese quinto palo, ¿no? Tenemos los 4 palos tradicionales y luego este quinto palo, que son los triunfos, carta de triunfo del tarot. De ahí es donde se saca esa palabra. La forma alemana es tarot, acabado en C y K. La palabra francesa es tarot, tal lo que conocemos nosotros. Ahora bien, la etimología de esta nueva palabra, sea taroki, sea tarot, sea tarot, la etimología no se conoce. Incluso si se conociera la etimología, probablemente no nos diría mucho sobre la idea que había detrás de las cartas, ya que entró en uso solo 100 años después de su aparición. Es decir, primero se quedaron las cartas y luego 100 años después se le bautizaron. Tela. Vamos a por el siguiente. Vamos con el mito número 3, la fuente cultural de los símbolos del tarot. El simbolismo de los triunfos, de los arcanos mayores, proviene de Egipto, o de la India, o de algún lugar exótico. ¿Sabes? O sea, esto es el origen del tarot, está aquí, en Anubis, en Isis. De aquí viene todo el simbolismo del tarot, el cocodrilo. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el conocimiento histórico actual? Pues que el simbolismo de los triunfos de los arcanos mayores, vuelvo a coger el primero, nace en la Europa medieval y renacentista. La Europa medieval y la Europa del Renacimiento. La mayoría de los personajes del tarot son distintivos de la cristiandad europea, como por ejemplo el Papa. Se pueden encontrar ilustraciones prácticamente idénticas tanto en libros miniados como en pinturas, en obras de arte, por casi todo el continente europeo a lo largo de esa época. Y sin embargo, en otras culturas no hay papas. ¿Hay papas en Egipto? ¿Hay San Migueles en Egipto o San Jorges en Egipto? Pues eso, cada uno que diga lo que quiera.
El siguiente mito. Los gitanos y el tarot. Los gitanos trajeron el tarot a Europa y defendieron su uso. Ese es el mito. Bueno, ¿qué es lo que se sabe a ciencia cierta? Pues que esta idea fue popularizada en el siglo XIX por varios escritores, especialmente Vaillant y Papus, y sin ninguna base en hechos históricos. Ninguna. No hay evidencia de que los romaníes, que es también como se llaman los gitanos, usaran las cartas del tarot hasta el siglo XX. No hay evidencias. La mayor parte de la adivinación lo hacían a través de la quiromancia, de las líneas de la mano, y más tarde con los naipes comunes, la baraja francesa, la baraja española, los naipes que tuvieran ahí a mano. Pero sobre todo era lectura de palma. Los gitanos no empezaron a usar el tarot hasta el siglo XX. Tela. Bueno, el mito número 5. La relación entre entre el tarot y las cartas de juego. Las cartas de juego, la baraja de juego y el tarot. El mazo de 52 cartas, que es este, evolucionó del tarot, dejando al Joker como el único superviviente de los arcanos mayores. Ese es el mito. Y es inexacto. ¿Por qué? Porque el conocimiento histórico actual nos dice que los naipes, las cartas de juego, llegaron a Europa desde el Islam, probablemente a través de aquí, de España, la España musulmana, unos 50 años antes de que creciera o se desarrollara o naciera el tarot. Aparecieron de repente y en muchas ciudades europeas diferentes y en distintos países y prácticamente al mismo tiempo, entre 1375 y 1378. En esos 3 años hubo una eclosión de mazos de juego, de barajas, por casi toda Europa. No voy a decir toda, casi toda. Los naipes europeos fueron una adaptación de las cartas mamelucas islámicas. Estas primeras cartas tenían palos de copas, espadas, monedas y palos de polo, que los palos de polo fueron vistos por los europeos incultos de esa época, porque no lo conocían el polo para nada, como bastones. Y luego estaban las figuras de corte, que constaban de un rey y 2 subordinados masculinos. El tarot agrega a esta baraja de juego, el tarot agrega el loco. Y luego agrega los triunfos o arcanos mayores. Y luego también las reinas, que no tiene la baraja mameluca, ni la baraja de juego, por ejemplo, en España, que tenemos rey, caballo y sota. Algún tiempo después, y antes de 1480, los franceses introdujeron las cartas, estas cartas que no son familiares, con los palos de corazones, tréboles, picas y diamantes, en torno a 1480, repito. Y los palos previos a estos, los originales, los que conocemos todos, se conservan y sobreviven en el tarot, en los naipes italianos y en la baraja española. El Joker, como tal Joker, se originó en los Estados Unidos alrededor de 1857. 1857. El tarot nace en 1400 y pico. Tela. Y se utilizaba simplemente para ser un comodín en el póker. No parece que haya ninguna relación directa entre el Joker y el loco del tarot. Eso es lo que nos dice el conocimiento histórico actual con respecto a la relación entre la baraja de juego y el tarot. Tela también. En este mito número 6 vamos a hablar de ese famoso, entre comillas, tarot de Carlos VI, las cartas Gringoner. El mito inexacto, ¿qué es lo que nos dice? Pues que el tarot fue inventado para divertir a Carlos VI, rey de Francia, el rey loco, en torno a 1392. Y para esto se apoyan en una anotación que hay en la Biblioteca Nacional de París con este mazo, las cartas Gringoner. Bueno, vale, eso es lo que dice el mito, que este es el origen del tarot del año 1392. En Francia, Gringoner, el tarot de Carlos VI. Vale. ¿Qué es lo que nos dice el conocimiento histórico actual, la documentación? Pues que en 1392, en efecto, se registra a Jacques Gringoner,
Jacquemin Gringoner se le pagó para pintar 3, no una, sino 3 barajas de cartas para el rey Carlos VI. Barajas de cartas. Punto. No pone mazos de tarot, barajas de tarot, no. Ahí lo que está escrito es 3 barajas de cartas. Punto. Probablemente eran naipes franceses, no... franceses, italianos o lo que fuera, pero naipes, no mazos de tarot. Este mazo que se encuentra en la Biblioteca Nacional Francesa es un mazo pintado a mano, hecho a finales del siglo XV y por la ornamentación, las pinturas técnicas y demás, se le sitúa en el norte de Italia, probablemente Venecia o Ferrara. Finales del siglo XV, 1480 y tantos, 90 y tantos. Eso es lo que nos dice el conocimiento histórico actual sobre el tarot de Carlos VI. No es el primero y no es de 1392. Vamos a por el siguiente mito, el número 7, el tarot y el alfabeto hebreo. ¿Qué es lo que nos dice inexactamente o sin ser cierto el mito? Pues que Elifas Levi, o Elifas Levi, según como se pronuncie, fue el primero en atribuir letras hebreas al tarot. No tengo ese mazo, así que me he cogido el tarot de Marichu Kuler, el gran tarot esotérico, para que veáis aquí las atribuciones de las letras hebreas a los arcanos mayores. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el conocimiento histórico actual? Pues que fue el conde de Melet, en un breve artículo sobre el tarot que se publicó en El Mundo Primitivo, Le Monde Primitif, en 1781, de Cour de Gébelin. Bueno, pues ahí en Cour de Gébelin, en ese libro de Cour de Gébelin, fue el primero en escribir una conexión entre las letras hebreas y las cartas y los arcanos mayores. Cour de Gébelin, como tal, lo mencionó la idea de pasada en su propio ensayo, pero hasta ahí. Quien tiene el mérito, si quieres, de estas atribuciones, de poner las letras hebreas, una primera asociación de letras hebreas con los arcanos mayores, el primero fue el conde de Melet. En este mito número 8 vamos a tratar un tema espinoso. Como diría Don Quijote, como dijo Don Quijote en su libro, Sancho, con la Iglesia hemos topado. Vamos a hablar del tarot censurado por la Iglesia. ¿Qué es lo que nos dice el mito de forma inexacta? Pues que las iglesias católicas y protestantes prohibieron el tarot y a todos los que lo utilizaron en un esfuerzo por eliminar las enseñanzas heréticas, la obra del diablo. Bueno, vale. ¿Qué es lo que nos dice el conocimiento histórico actual? Pues que la Inquisición, que lo documentaba todo, pero todo, pues lo hizo también con considerable detalle, lo que la Iglesia consideraba como evidencia de herejía. Y nunca se mencionó el tarot. Muchos impresores se ganaban la vida imprimiendo cartas religiosas y naipes. Las cartas de juego a veces sí estaban restringidas o incluso prohibidas, porque se usaban para jugar, para apostar. Las cartas del tarot, de hecho, a veces estaban explícitamente exentas de prohibiciones de jugar a las cartas. ¿Por qué? Porque estaban vinculadas a las clases altas, porque valían dinero, eran caras. Para las primeras, estamos hablando del principio, ¿eh? Luego en 1423, repito, los seguidores de Bernardino de Siena arrojaron al fuego naipes, cartas de juego, no tarots, naipes. No se mencionan las cartas del tarot. Y arrojaron al fuego naipes, entre otras muchas cosas, durante los ataques contra los estudios y los pasatiempos que no estaban centrados en la religión, porque solamente había que centrarse en lo que era religioso, según ellos. Pero era esto, naipes, no tarots. Otro visto. Siguiente mito, el número 9 ya. El uso original de las cartas del tarot. ¿Qué es lo que nos dice el mito? De forma inexacta. Que se usó principalmente para la adivinación, para la magia, para las enseñanzas de doctrinas secretas. Antes ya hemos dicho que incluso heréticas. Bueno, vale. ¿Qué es lo que nos dice la verdad? ¿Qué es lo que nos dice la historia? Los registros escritos, la documentación, nos indican que estas cartas, esta es una versión moderna,
Estas cartas se usaban regularmente para jugar a un juego de cartas que es muy parecido al bridge inglés. El juego fue popular en gran parte de Europa durante siglos y todavía se juega hoy, sobre todo en unas pocas regiones de Francia. Los primeros poetas también usaron los títulos de las cartas de triunfo para crear versos halagadores llamados Taroki Abdopiati, que describían a las damas de corte o a personajes famosos. Aunque es posible que las cartas del tarot también se hayan utilizado a veces para otros fines, no hay una evidencia clara de tal uso, hasta mucho después de que se inventaron las cartas. Los registros de un juicio en Venecia en el año 1589, esto lo tengo que leer, del año 1589 sugieren que el tarot puede estar asociado con la brujería, al menos en la mente de los acusadores, en esta fecha, que estamos hablando de 1589, que son unos 150 años después de la aparición del tarot. Y después de esto, no hay referencias que vinculen o relacionen la magia o la adivinación y el tarot hasta el siglo XVIII. Así que está claro que el uso original de las cartas del tarot no fue nada oscuro y nada de la adivinación. Llegamos ya al mito número 10, y ya como acabo de mencionar en el 9 el tema de la adivinación, pues vamos a hablar de eso, el tarot y la adivinación, y para eso me vengo aquí, a este mazo, que igual reconoces. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice el mito? Pues que el tarot no se empleó para la adivinación antes de Eteila, que es este mazo, y Cruz de Quevelan alrededor de 1781, en la época de la Revolución Francesa, para entendernos todos. Vale. ¿Qué es lo que nos dice la historia, la realidad, la documentación? Pues que existen evidencias del uso adivinatorio, pero de una forma fragmentaria. Fragmentos de texto por aquí y por allá. Es más una sugestión, es más un indicio que algo realmente concluyente. El tarot se utilizó en el siglo XVI para componer poemas que describieran las características de la personalidad. Taroki Abdopiati, que decía en el mito anterior. Vale, pues en base a eso, en vez de utilizar el tarot para describir la personalidad de alguien, de ahí ya podemos tener un pequeño concepto ahí de tarot terapéutico, evolutivo, un proto-tarot, más que la adivinación en sí mismo. Hay un caso del año 1527 que los versos se presentan en relación con el destino de una persona, 1527. Hay registros de significados adivinatorios asignados a las cartas del tarot en Bolonia a principios de la década de 1700. Esta es la primera evidencia inequívoca de la adivinación con el tarot, como se entiende comúnmente. Sin embargo, se sabe que las cartas comunes estaban conectadas con la adivinación. Cartas comunes me refiero a la baraja de juego, ¿no? Lo que serían oros, copas, espadas, bastos. Estaban conectadas con la adivinación ya en 1487, por lo que es razonable conjeturar que el tarot también lo estaba. Pero no hay evidencia, es una conjetura. Desde la década de 1790, la época de la Revolución Francesa, como te digo, con la baraja de Teila, con esta baraja, es cuando nos encontramos con que el diseño de tarot se modifica, se cambia, se adecúa para poder reflejar significados adivinatorios y esotéricos. Por tanto, aunque el uso adivinatorio del tarot nace antes de Teila, es este el primer tarot realmente empleado para la adivinación. Y no hay pruebas realmente fidedignas que nos lleven a pensar, a admitir como cierto que hubo adivinación antes de Teila. Por lo tanto, este mito, que la adivinación nace con Teila y Kurt de Gobelin en 1781, es posiblemente uno de esos mitos reales y no falsos, que algunos también hay. Bueno, mito número 11. Filosofía oculta y el diseño original, entre comillas, del tarot. Vale. Tarot original. Pensemos nuevamente, tarot Visconti. ¿Vale? Esos primeros mazos. Si quieres, el Solabusca, ese principio.
Vale. Pues ahí no hay características herméticas, no hay características heréticas, no hay nada de religión herético ahí, no hay cabalismo, no hay ninguna filosofía oculta más allá de lo propiamente que están las cartas. Me explico. Este tema aún está abierto, ¿vale? No hay una evidencia científica exacta que diga sí o que diga no. Es un tema que está abierto, que está en el aire. El Renacimiento italiano temprano, renacimiento, el renacer de la filosofía antigua y de conocimientos antiguos, nunca olvides eso cuando hables del Renacimiento. Este Renacimiento italiano fue el que dio origen al tarot. Fue una época de gran diversidad y de actividad intelectual. El hermetismo, la astrología, el neoplatonismo, la filosofía pitagórica con raíces en el Egipto de Alejandría, el pensamiento cristiano heterodoxo, todo eso surgió de ese caldo de cultivo, burbujeaba, las cosas, estaba todo en el aire. Cualquiera o todas estas cosas que te he mencionado pueden haber dejado su huella en el diseño del tarot. Solo que no se puede confirmar si sí o si no. Debe recordarse que todo el simbolismo del tarot tiene análogos cercanos en la cultura cristiana convencional de la época, del día a día de la gente que vivía en ese momento. Muchos estudiosos de hoy creen que estas filosofías, que son la base del ocultismo, fueron importantes en el diseño de los primeros arcanos del tarot, pero no se sabe a ciencia cierta. Así que, al igual que antes veíamos un mito que sí que es real, ahora tenemos un mito que no se sabe, que está abierto todavía no se ha despejado este mito. Y eso también es bonito, que todavía haya misterio. Vamos a por el número 12, llevamos ya una docena. El tarot y la tradición esotérica occidental. Bien, ¿qué pasa con este mito? Pues que, según este mito, de forma inexacta, el tarot siempre ha sido un pilar de la tradición esotérica occidental. Recalco, remarco, entre comillas, siempre. Bueno, los primeros escritores ocultistas en estudiar y publicar sobre el tarot fueron Kurt de Gebelin y el conde de Melet en 1781. Durante los primeros 350 años de su historia, el tarot no fue mencionado en ninguno de los muchos libros sobre filosofía oculta, sobre magia, filosofía mágica, ni nada por el estilo. Después de 1781, el interés ocultista en el tarot floreció y se convirtió en una parte integral del ocultismo. El tarot sí, a partir de 1781, no antes. Por lo tanto, no se puede decir que siempre ha sido la base del pilar de la tradición esotérica occidental. No. Vamos a por el número 13. Correspondencias astrológicas, elementales y cabalísticas. Correspondencias de los elementos, aire, fuego, tierra, agua, y correspondencias cabalísticas. Mito inexacto. La orden hermética del amanecer del dorado, otros dicen que Eliphas Levi, otros dicen que Papus, que Zane, Paul Foster Case y muchos otros conocían las verdaderas correspondencias astrológicas, elementales y cabalísticas con el tarot, y que corrigieron en el amanecer dorado, o cada uno de estas personas que te he dicho, que cada uno de ellos corrigió los errores que venían dados de antes. Como esto va a la Golden Dawn, pues me he cogido el tarot de Crowley, que es una de las personas que formaban parte de esa orden esotérica, este magnífico tarot. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la verdad histórica? Pues que hay muchos sistemas de correspondencias para el tarot. No se puede demostrar que ninguno vuelva a los orígenes, ni que sea el verdadero original. Aunque la tradición francesa, que podemos ver en las odas de Eliphas Levi, es anterior a la tradición inglesa, que eso es verdad, esta tradición inglesa que ahora nos es familiar a través del Rider Waite o de este mazo de Crowley, la mayoría de los conjuntos de correspondencias tienen una lógica y un sistema que los hace significativos, que los hace útiles cuando se estudian dentro de su propia tradición y no fuera de ella. Las correspondencias son una cuestión de elección individual y de intención o de adhesión a una escuela de pensamiento, más que ser una manera correcta o incorrecta o exacta o inexacta, sino que son las que corresponden a ese
a esa escuela o a ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, asociar el 6 de bastos, aquí vemos Júpiter, y esto es Leo, Júpiter en Leo, pues alguien, en este caso, Aleister Crowley y Steve Harris, decidieron que el 6 de bastos fuera Júpiter en Leo. Otras personas podrían haber dicho que esto era otra cosa distinta. Eso es lo que quiero decir. Dentro de esta técnica, de esta escuela de pensamiento, esto es correcto. Dentro de esto. Pero hay otros. No hay una sola. Llegamos al número 14, el último. El tarot de Rider-Waite. Mito inexacto. El tarot Rider-Waite-Smith, o como prefieras llamarlo, es el tarot original, el estándar, el más auténtico. Bueno, ese es el mito. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Empezamos con que el tarot nace en el norte de Italia en 1400 y pico. Vale, este mazo, el mazo Waite-Smith, fue creado en el año 1909, lo que básicamente lo convierte dentro de lo que es la historia del tarot en un recién llegado. Hay 600 años de historia y este mazo tiene un poco más de 100. 600 años. Arthur Eder-White fue un miembro destacado de la orden hermética del Amanecer Dorado, de la Golden Dawn. La baraja debe gran parte de su simbolismo a ese grupo y representa a su vez una desviación de la tradición francesa anterior. La persona, la artista, la mujer que representó, que hizo el arte de este mazo, Pamela Colman Smith, aportó su propia visión, especialmente en la creación innovadora de escenas completamente ilustradas en los arcanos menores. Durante muchos años este mazo fue el único que estaba disponible en los Estados Unidos, por lo que se hizo familiar para generaciones enteras de lectores de tarot. En realidad no hay una versión definitiva del tarot. Y también quería decirte, la conocida tirada de la cruz celta que hizo tan famosa Arthur Eder-White y que publicó él como un método antiguo de adivinación celta, es relativamente reciente. Y tampoco fue inventada por Arthur Eder-White. Eso también nos lo dice la verdad histórica. Bueno, como te decía en un principio, la intención que tenía al hacer este vídeo es proporcionarte a ti, proporcionarte conocimiento veraz y exacto de estas cosas que te he mencionado. Hay muchas cosas que todos damos por buenas en el día a día solo porque alguien más, antes de nosotros, lo dijo en su momento. Y como se lleva repitiendo una vez y otra vez y otra vez, todos los damos por correcto. Y puede que eso sea así, no quiere decir ni que sea real ni que sea exacto. No. La intención que tenía al desmontar estos 14 mitos sobre el tarot es que amplíes tu perspectiva y que al mismo tiempo, si quieres, puedas ser capaz de investigar por ti mismo sin necesidad de creer a pies juntillas lo que otras personas digan. Tienes que tener en cuenta una cosa también. Hay términos como arcanos mayores, arcanos menores, suma sacerdotisa y hierofante, que son anacrónicos cuando nos referimos a mazos antiguos de tarot, al origen. Los términos históricamente apropiados, podríamos decir, son triunfos y el loco, porque el loco no era un triunfo, no lo era. Cartas de palo y papisa o papa. Del mismo modo, pentáculos y varas, que sería, o varitas, que sería la traducción de wands en inglés, son sustituciones modernas de los nombres de los palos tradicionales. Monedas para los oros y bastones para los bastos. Los títulos originales de las cartas fueron en algunos casos diferentes de los títulos franceses posteriores y sus traducciones al inglés, que nos han sido las más familiares a través del tarot de Marsella y sus descendientes que nos han llegado. Además, el orden de los triunfos ha ido cambiando y variando considerablemente en Italia, donde se originaron las cartas. Así que no se sabe qué orden de todos es el más antiguo, incluso el número de cartas que había en cada mazo. Tenemos 78, pero también tenemos las Vinciate que tienen más. ¿A que sí? Por lo tanto, se debe tener
mucho cuidado al hacer declaraciones sobre el significado original de las cartas en función del orden que ocupaban dentro de un mazo o del nombre que tenían esas cartas, los nombres de ahora, que repito, no son los nombres de antes. Las intenciones que tenían los creadores de estas imágenes originales al principio de las primeras, al seleccionar los símbolos que incluían dentro de cada una de las cartas, son desconocidas. Nadie las sabe. Son todo conjeturas. Algunas podrán ser más factibles que otras, sí, pero eso no quiere decir que todo lo que se diga sobre el tarot es verdad. Lo mejor que puedes hacer, investigar por ti mismo y informarte. También lo puedes hacer a través de libros. Hay libros de historia del tarot. Lo que pasa que, al igual que con los mitos, hay algunos que podrán ser más veraces y otros menos. Ahí ya nos estamos metiendo en otro berenjenal y no quiero entrar. Este vídeo ya está siendo bastante largo. Hay buenos libros sobre la historia del tarot que te pueden ayudar a saber verdades que te han estado ocultando. Pero sí es un trabajo que te dejo a ti si tú quieres hacer. Yo sí lo hice, por supuesto. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya despertado un poquito así el intríngulis y el darte cuenta de ciertas cosas que no siempre son como nos cuentan. Gracias por tu atención. Hasta luego.